Hola amigos, bienvenidos a esta serie de vídeos donde vamos a analizar la película Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg de 1977. Seguimos un poco en la línea de analizar películas un poco antiguas, pero que sin embargo, precisamente por eso, porque parece que son antiguas, en realidad nos hablan paradójicamente de manera mucho más transparente de la actualidad, ¿no? Porque, como decimos siempre, vivimos en una dictadura encubierta donde todo lo que vemos ha estado pensado y orquestado desde hace décadas y simplemente se van desplegando agendas de diverso tipo, pero donde es central la manipulación del espectador para que crea que existe Estado de Derecho, que existe democracia, que existe libertad, igualdad y fraternidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justamente analizando películas antiguas, pero como estamos haciendo, analizándolas no solo por la película en sí, sino como una excusa, como un pretexto, ¿no? A través de estas películas elaboradas al máximo nivel, con altos iniciados, con gente que está metida en toda esta lógica y que por lo tanto nos dan claves que descodificadas nos permiten comprender la realidad mucho más que lo que nos venden como realidad, ¿no? Esa es la paradoja. Es decir, la ficción, pero la ficción un poco reculada en el tiempo, todavía mejor, nos permite comprender mucho mejor la realidad de hoy que nos venden como realidad los académicos, los grandes medios de manipulación y de ritualización que hoy son el gran mecanismo de poder y de transformación de las sociedades, ¿no? De manipulación, los grandes medios de desinformación. Sí me gustaría hacer un resumen muy breve, muy general de la película y luego ya entro más en detalle, ¿no? Básicamente la película para muchos es una película de ovnis, ¿no? Una película de encuentros con ovnis, ¿no? Los humanos se encuentran con los ovnis, ¿no? Con los extraterrestres, ¿no? Y sin embargo lo que voy a tratar de mostrar es que eso solo es la tapadera, solo es la superficie y en realidad la película nos está hablando mucho más de cuestiones como mucho más centrales que articulan todo eso, que es lo que estoy diciendo, la programación de las sociedades, la programación de masas. La película nos está hablando de género, nos está hablando de la agenda de género, mucho más que de ovnis, aunque no lo parezca. Evidentemente aparece el tema de los andrógenos, del papel central articulador de los andrógenos en toda esta mecánica de destrucción, de demolición controlada de las familias tradicionales, de los heteroarcados y de homosexualización y pederastización, porque otro de los puntos centrales de esta película es la pederastia, el fomento encubierto de la pederastia, que es otro de los temas centrales que vamos a ir viendo cada vez más en las próximas décadas a medida que la homosexualización como agenda se normaliza y se legaliza, ¿no? Veremos la pederastización, la normalización y legalización de la pederastia como segunda fase importante después de la homosexualización. Y esta película nos habla de eso en el fondo. O sea, ya desvelo el centro de la cuestión para aquellos que no vayan a ver toda la serie de vídeos. Es vendernos vendernos la pederastia, vendernos la relación con el niño como el encuentro con el extraterrestre, ¿vale? Todo ello en el marco de una lógica iniciática de ascenso en la pirámide, porque la famosa Torre del Diablo, esta en la que tiene lugar el encuentro, es evidentemente, como vamos a ver, no solo un símbolo fálico, sino también una alusión a la pirámide truncada Illuminati. Así que nada, con digamos, síntesis entro más en detalle, ¿no? La película empieza con un hecho misterioso en el desierto de Sonora. Importante el nombre porque va a tener mucha presencia aquí el sonido. Ya hemos visto que en Sonrisas y Lágrimas volvió a pasar lo mismo, ¿no? The Sound of Music. En el fondo son temas muy parecidos, como vamos a ver, y son muy importantes para una interpretación vibratoria de la astrología y del cosmos, ¿no? Que yo creo que Spielberg nos sugiere, ¿no? Como vamos a ver después, ¿no? Entonces, desierto de Sonora, ¿no? El sonido. Y vemos ahí ya alusiones a las pirámides truncadas, ¿no? Caduceo hermético, helicoides, ¿no? Temas vibratorios, vorticiales, etcétera.
la cesta de mimbre, ¿no? Con esa forma tan curiosa, ¿no? Yo creo que también hay una alusión a los misterios, la cista de los misterios, la cista mística en la que se escondían los objetos de los misterios. Evidentemente, el falo, ¿no? Lo que se esconde en la cista de los misterios, ¿no? El falo sustitutorio, el falo andrógeno. Vemos que entran, ¿no? Ahí ya entran por un portal, ¿no? Portal masónico, ¿no? Las dos columnas. Estamos entrando en el lugar de la iniciación, en el lugar del ritual, ¿no? Y ahí ya encontramos a uno de los protagonistas de la película, interpretado por François Truffaut, el doctor Lacombe, un francés que va a tener ahí enseguida un intérprete americano. Y es importante porque él, de alguna manera, yo creo que nos están hablando de cómo todo esto es una mecánica milenaria, ¿no? Yo creo que nos están hablando de que viene de Europa, evidentemente, y que además, de alguna manera, nos están hablando, yo creo, de los templarios, de una tradición templaria, porque sabemos que los templarios surgen en Francia, ¿no? En el sur de Francia. Y toda esta idea del francés, de la música, yo creo que es el papel que juega aquí François Truffaut. Por eso han elegido, o sea, Truffaut es un artífice, es un hacedor de películas. Por lo tanto, también esta idea del masón, ¿no? del constructor, del que construye la realidad a partir de esta lógica iniciática, etc., ¿no? Y ahí vemos que han aparecido unos aviones de la Segunda Guerra Mundial que desaparecieron en 1945 y de pronto han aparecido, ¿no? Hay unos aviones, pero que parece que no ha pasado el tiempo, etc., ¿no? Toda la película está llena de referencias numerológicas, de gematría, de cábala, ¿no? Ahí vemos el 33, seguiremos viendo muchas referencias más, ¿no? Y el pentagrama, ¿no? El pentagrama, que sabemos que es un símbolo utilizado en el ejército, en diferentes ejércitos, también en el comunismo, ¿no? El pentagrama que yo denomino luciferino en mi libro Androgenización y versus heteroarcado, pero que es importante porque ya nos están hablando de esa lógica del pentagrama luciferino y el pentagrama satánico, que luego vamos a ver después, ¿no? Que está en el centro de todo esto, ¿no? El ritual satánico, ¿no? Por tanto, pentagrama, ¿no? Y aunque no lo ha hecho muy explícito Spielberg, nos muestra prácticamente, se deduce, aunque solo nos enseña 4, que hay 5 aviones, ¿no? Porque están colocados como formando un pentágono, ¿no? Que a su vez donde nos enseña el pentagrama, ¿no? Con lo cual nos está dando a entender que estamos en el mundo del satanismo, estamos en el mundo del número 5, del pentagrama, y que este evento sospechoso, ¿no? Pensemos en el experimento Filadelfia o cosas más recientes, ¿no? La desaparición del avión, el famoso avión aquel cerca del Índico, ¿no? Del Océano Índico. Pensemos en el Ara San Juan tan reciente, ¿no? Todo esto está aquí también implícito, porque luego vamos a ver que estos soldados al final aparecen, ¿no? Estos soldados que desaparecen aquí luego al final de la película aparecerán y los traen los extraterrestres, ¿no? O sea que también, de alguna manera, aunque los fenómenos de las desapariciones de este tipo, militares, desapariciones de aviones, desapariciones de... es un fenómeno complejo y responde a distintas agendas, etcétera. Esta película de alguna manera también lava la imagen de todo eso y nos muestra como que, mira, si no les ha pasado nada, ¿no? Si al final han vuelto, tenían los extraterrestres que son buenos y nos ayudan, etcétera, ¿no? Y aquí vuelven sanos y salvos, ¿no? Es una operación de lavado de imagen como para que el ciudadano medio se quede tranquilo con todo esto y diga, no pasa nada, mira, además es una cosa de película y tal. Como funcionan siempre estas películas, que es para lavar un poco la imagen, para simplificar, para tranquilizar, es un analgésico en el fondo, es un fenómeno inmunizador también. La gente deja de preocuparse, deja de investigar, deja de comprender la complejidad de todos estos fenómenos que son complejos y responden a distintos patrones, pero aquí todo queda resumido en que no pasa nada, la desaparición, mira, se lo llevaron los extraterrestres y ahora han vuelto sanos y salvos, no ha pasado nada, ¿no? Pero sin embargo aquí vemos que lo que está implícito en todo esto es una lógica satánica, ¿no? Sabemos que el satanismo está en el centro del sistema y está en el centro de una institución que a su vez es central en el sistema, que es la institución militar, que son los ejércitos, porque en el fondo las guerras son grandes sacrificios. Lo único que ha habido una mecánica progresiva de
digamos, secularización, profanización de ese ritual sacrificial que es la guerra, y digamos los altos iniciados han ido organizando todo esto para que se enfrenten dos bandos y nos lo vendan como guerra de recursos, guerra de una cosa o guerra de la otra. Se pelean porque son de distintas religiones, se pelean por el territorio, se pelean por el petróleo, se pelean por lo que se quiera, pero siempre la idea es que el fenómeno del enfrentamiento de dos ejércitos es una tapadera, es la pura superficie de un sacrificio. En el fondo lo que hay es una mecánica sacrificial muy depurada, en la que en lugar de colocar a una víctima y a un verdugo en un altar, pues se colocan a dos ejércitos que se enfrentan conforme a toda una. Y de hecho los ejércitos siempre han tenido toda esa lógica de la iniciación del elemento sagrado, que ha sido fundamental en la guerra, y que simplemente muy recientemente, es decir, lo que estamos viendo es muy reciente, pero en milenios de historia los ejércitos han sido un fenómeno de iniciación sagrado, en última instancia sacrificial, ¿no? Eso es lo importante que hay que comprender aquí, ¿no? Entonces vemos cómo ahí aparece porque en realidad están en la frontera, ya han pasado a México, y ahí hay un mexicano que dice que ha visto un fenómeno extraño, ¿no? Entonces van a preguntarle, ¿no? Y ahí lo ven que está sentado en una especie como de cantina, ¿no? Están en una zona mexicana, pero entran a través de dos columnas, ¿no? Ahí lo han colocado al viejo mexicano como entre dos columnas, ¿no? Nos quieren señalar que un letrero rojo de Coca-Cola, ¿no? Nos quieren señalar que estamos en el marco de las iniciaciones, ¿no? Entonces le preguntan al viejo y dice que vio salir el sol por la noche, ¿no? Cualquiera pensará, bueno, pues ha habido un ovni, una cosa luminosa, etcétera. Y sin embargo yo creo que toda la película está llena de sugerencias en clave por eso es tan interesante estos saltos iniciados como Spielberg, ¿no? Yo creo que nos están hablando del sol negro, nos están hablando de algo que tiene que ver con el sol, con el doble sol, el sol que sale por la noche, es decir, el sol que es como un inverso del sol dorado, etcétera, ¿no? Y luego cuando dice eso, justamente cuando dice que vio salir el sol por la noche, el intérprete de este doctor Lacombe se aleja y justo detrás de él deja ver una montaña que aparece como con una forma truncada, que es la pirámide Illuminati, es la pirámide truncada de Illuminati, y de hecho Spielberg ha apuntado justo la pendiente que viene, la línea que viene de un coche que hay ahí al lado, un coche abandonado o lo que sea, pero justamente apunta al vértice de la pirámide truncada, ¿no? Y justamente es la idea del sol que se pone y del sol que sale por la pirámide, ¿no? Que sabemos que es importante también para la interpretación de esta película, porque yo creo que el encuentros en la tercera fase de alguna manera alude también a la tercera era de Horus, a la era andrógina, y a esa idea de la salida del sol, ¿no? Que es tan importante, de Golden Dawn, ¿no? El amanecer dorado, la salida del sol por la cumbre de la pirámide, el ojo de Horus, desde todo eso de lo que ya hemos hablado, también está aquí presente, como vamos a seguir viendo en otros. Está hecho muy sutil, no está hecho demasiado explícito, pero por eso todavía es más importante, porque significa que lo están contando para pocos, solo para los que lo sepan ver, ¿no? El nombre Encuentros en la tercera fase, en inglés Close Encounters of the Third Type, en realidad la traducción más literal sería Encuentros cercanos del tercer tipo, sería la traducción más literal. Yo creo que, ya digo, nos está hablando de alguna manera de esta tercera era de Horus, pero también se puede entender algo así como encuentros cercanos, por lo tanto, encuentros cercanos con los niños, como vamos a ver ahora, que es lo que protagoniza aquí todo esto. Y del tercer tipo también de alguna manera nos están hablando, porque en el fondo es lo mismo de la tercera era de Horus, que es la era de la normalización de la pederastia, es la era de la androgenización, de la normalización del andrógino, y el andrógino y la pederastia es lo mismo, y de la destrucción total del heteroarcado, por lo tanto, de los encuentros de los dos tipos, los encuentros con hombres, los encuentros con mujeres, el hombre, la mujer, la era de Osiris, la era de Isis, y la era de Horus, la era del niño, la era del andrógino, la era del género. En el fondo todo es lo mismo, ¿no? Por lo tanto, esta es nuestra interpretación.
encuentros con los niños, encuentros con el andrógino y del tercer tipo, es decir, justamente eso de lo que nos están hablando hoy, el género neutro, ese tercer género, el género neutro, es esto mismo, es decir, es la tercera era de Horus, es una edad androginarcal de normalización, es decir, de, digamos, neutralización de las relaciones heteroarcales. Seguirán existiendo relaciones heterosexuales, porque esto nunca desaparece del todo, pero completamente vaciadas de su contenido, de la, y esto lo he contado en Androgenización versus Heteroarcado, de toda esa lógica, de la lógica biopolítica del heteroarcado como del heteroarcado, del poder de la unión heterosexual y fértil. Eso se acabará con el androginarcado. Habrá relaciones heterosexuales, pero serán puramente sexuales y puramente, es decir, no estarán desprovistas por completo de una lógica de lo arcal, del poder, ¿no? Porque el poder será el poder de estos androginarcados a través de lógicas de abuso infantil, de programación dura y de indefinición sexual también, ¿no? Que es a lo que vamos, ¿no? Entonces, de todo esto nos habla la película mucho más de lo que parece, ¿no? Después vemos a uno de los protagonistas de la película, que es un niño, evidentemente. Viven en un sitio que se llama Muncie, Indiana. Yo creo que es una alusión a los hijos de la luna, ¿no? Que Muncie está haciendo alusión a Moon, luna, también en alemán, Mund, Moon en inglés, Diana, en Diana, ¿no? Diana, luna, pero también la diosa del cielo, ¿no? Porque ahora vamos a ver que hay un simbolismo muy importante del elemento femenino del cielo. Normalmente se identifica lo femenino con la tierra, pero eso es en culturas, yo creo, hay un doble juego aquí muy interesante, porque se tiende a entender la tierra como Gea, como diosa madre, como diosa fértil, de la que nace la naturaleza, de la que nace, pero también hay una lógica de el cielo como útero, y esto es muy importante para una interpretación cosmológica que yo creo que nos sugiere también Spielberg, de la tierra cóncava, que vamos a ver ahora, ¿no? La tierra cóncava, la tierra como útero, la tierra que nos... Es decir, la tierra hueca, pero no hueca hacia adentro como nos decían los nazis, y otros, sino la tierra cóncava en cuyo interior el cielo sería el útero que nos pare de alguna manera, ¿no? Yo creo que algo de eso está aquí presente, ¿no? También en la alusión, me parece aquí, a la idea de luna y a la idea de Diana y a la idea de la noche y a la idea del oscuro, que también es la idea del sol negro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos aquí al niño que no puede dormir por la noche, que le está que le da la luz en la cara, los típicos, estos que encontramos en las películas, vemos como que destellos en su cara, ¿no? La idea del MK Ultra, ¿vale? Hay que tapadera de MK Ultra y programación y refuerzo de programación de MK Ultra, ¿no? Los destellos en la cara de la luz. Pero también toda esta idea de que los MK Ultra duermen mal, tienen que dormir mal, ¿no? Se hace apuesta para que no duerman bien, para que la programación no se les descoloque, ¿no? Si duermen mucho, se les reestructura la mente, entonces tienen que estar permanentemente estresados, durmiendo mal. Cuando escuchéis a alguien que os diga que tiene problemas de sueño, y problemas de sueño, digamos, estructurales, no todo el mundo podemos tener problemas de sueño en determinados contextos, ¿no? De preocupación o de que uno tiene problemas en un momento dado, o de que uno de pronto se ha cambiado de casa y se escucha el ruido del tráfico. Pero cuando se duerme mal de manera digamos estructural, de manera permanente, y es algo ya sistemático que se duerme mal, es un indicio importante de que estamos ante casos de programación mental mediante trauma, ¿no? Y el niño entonces se despierta por la noche. Vemos el osito en la cama, por supuesto. Spielberg nos lo mostraba también en su película Inteligencia Artificial, el osito en la cama, película con la que, por cierto, tiene mucho que ver esta. Hay muchos paralelismos, pero ya
una clave importante, ¿no? Es un niño que está siendo abusado, que está metido en todas estas lógicas de programación dura, ¿vale? Vemos ahí un monstruo que se le ilumina la cara de rojo, ¿no? El rojo, la sangre, el ritual. Y además este monstruo tiene los pantalones bajados, ¿no? En fin, me parece evidente que nos están hablando de pederastia, ¿no? Nos lo tratan de vender como un niño que tiene poderes, ¿no? Esto que nos venden de los niños índigo, los niños de que hay ciertos niños que nacen con predisposiciones psíquicas, pero todo esto se da en el marco del abuso infantil, porque es verdaderamente lo que nos tratan de tapar, ¿no? Lo contó Jolín Jojo Sivager, ¿no? En el programa que hicimos, ¿no? Con Juan Lancamp y con otro colaborador. Y el niño ahí bajando la escalera, ¿no? Ya vemos las flores rosas que vamos a encontrar por todos lados en esta casa, ¿no? Es que vamos a hablar ahora, ¿no? Y en otra casa distinta vemos a otra de las familias protagonistas, que es a Roy, que está ahí con su hijo jugando a los trenes, ¿no? Importante porque van a seguir apareciendo trenes en toda la película y lo utilizan también en programación mental los trenes, ¿no? Y aquí está claro ya que toda esta familia está también metida en toda esta mecánica de abuso. Hay que entender que ellos hacen estas películas para todos los públicos, pero también en buena medida para programar a sus logias y para programar a sus redes de programados mentales, que es la que mueve el sistema. Realmente todo el sistema funciona porque hay quizás un 1% de minoría, pero fuertemente programados, fuertemente organizados en el marco de toda esta lógica de obediencia, de secretismo, de decir, al final todas estas sociedades están movidas y siempre han estado así. Yo estoy estudiando los templarios, bueno, desde ya los benedictinos, los templarios, los jesuitas, siempre ha sido lo mismo. En el fondo lo han controlado todo muy pocos, con mecánicas de programación dura y de obediencia, secretismo, lealtad a la logia, amenaza permanente para el que habla o para el que se sale ¿vale? Abuso infantil, por supuesto, fuertemente. Todo esto está en la iglesia, está en el centro de la iglesia, sobre todo en una iglesia donde el celibato es tan importante como la católica. El celibato es el grifo que se cierra para que se abra el grifo de la pedofilia, de la pederastia, del abuso y de la programación mental. Hasta que no se entiende eso, no se entiende nada. Y no se entiende el fuerte poder que tiene la Iglesia Católica, encubierto, por supuesto, detrás de todos los frentes que han ido creando, ¿no? Desde siglos, ¿no? Entonces, aquí lo mismo. Lo que pasa es que hoy se ha extendido más a las sociedades, digamos, seculares, ¿no? Profanas. Y hay diversos grados, ¿no? Esta es una familia que está metida en esa lógica, ¿vale? Es decir, los Illuminati. ¿Qué son los Illuminati? Los Illuminati no es que sean solo unos que se llamen Illuminati. Bueno, sí, vale, hay ciertas sociedades secretas que son Illuminati, pero lo importante de los Illuminati es que crean redes donde hay muchos que acaban trabajando para ellos, aunque no sean formalmente Illuminati, y esa es la clave de comprender toda esta estructura. Por eso, en fondo, el nombre es lo de menos, porque toda su lógica es la de ir, digamos, controlando, infiltrando por el interior de las sociedades con estas mecánicas fuertemente, digamos, de coactivas y ya digo, desde el interior, de manera encubierta, de manera infiltrada, ¿no? Entonces, esta es una de esas familias, la vemos completamente caótica. Ahí vemos a al niño que está en la cuna, que está rompiendo a un niño que ya no tiene edad de estar en una cuna, que sin embargo está con un muñeco dándole golpes en la cabeza, desmembrando al muñeco, dándole golpes. Los padres no hacen nada, para ellos es lo más normal del mundo. Por supuesto que el niño destroce un muñeco, ¿no? Porque el muñeco es el que está en la cuna, porque el muñeco es el bebé, porque el muñeco es el niño, no el niño mayor que no tiene edad para estar en la cuna, ¿se entiende? Es decir, porque nos están hablando de una familia que está metida en toda esta lógica de abuso, de rituales, de violencia, de que se levantan por la noche, de abuso infantil, etcétera, 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 ¿vale? Y lo están normalizando. Simplemente ellos lo que tienen que hacer, y eso es también el tema central de la película, la normalización de toda esta mecánica de perversión y de destrucción desde el interior de las familias normales, equilibradas,
donde hay amor, donde hay protección y donde se vive de una manera normal. Todo eso ellos lo tienen que destruir por dentro, pero con estas mecánicas de... Entonces, la misma película está haciendo ya eso, ¿no? Está normalizando la violencia brutal contra un niño por otro niño, ¿no? En el fondo es un gemelamiento de los que hacen. Es un gemelamiento donde un niño sacrifica a otro niño, ¿se entiende? Es que es evidente, ¿no? Y entonces estamos viendo donde el papá le está enseñando al niño una cosa de hacer los deberes, de matemáticas, de no sé qué, cómo se hace esto, de las matemáticas, de las fracciones, papá, pero es que no entiendo. Y él está diciendo, mira, esto es igual que esto, ¿ves este tren? Pues si el tren está aquí, pues si pasa el otro tren le pilla. Luego vamos a ver que siguen apareciendo trenes, ¿no? Tren, programación mental, accidente, sangre, color rojo, camisa roja. Es decir, programación mediante trauma, también en las matemáticas, sobre todo en las matemáticas. Las matemáticas las han creado todos estos altos iniciados, porque es parte de la programación, porque para que toda una sociedad se ponga a trabajar en plan matemático, en plan científico, en plan tecnológico, hay que hacerlo mediante trauma. Eso es lo que hoy comprende muy poquita gente, ¿no? Porque no se quiere que se comprenda, evidentemente, porque si no se desmontaría toda la cultura, ¿no? Todo el aparato de la cultura está construido mediante trauma. También lo que no parece que es trauma. Por eso es tan importante que todo esto lo han movido los religiosos, lo han movido las religiones, los que manejan la espiritualidad, el amor al prójimo, no sé qué, el amor a Dios, porque son justamente ellos los que han entendido mejor que es el trauma el que monta toda la cultura, ¿no? Por eso la alusión a Francia, ¿no? A los templarios, pero también a los jesuitas. Los jesuitas también surgen en Francia, ¿no? Bueno, surgen en Roma, Ignacio de Loyola es español, pero luego la orden se funda en París, ¿no? En la iglesia del Sagrado Corazón, ¿no? Alusiones a Pinocho, luego lo vamos a volver a encontrar. Pinocho también aparecía en Inteligencia Artificial. Y Pinocho es otro cuento evidente de programación mental mediante trauma y de abuso infantil, donde el niño Pinocho está obligado a callarse de que están abusando de él, ¿no? La nariz de Pinocho, la nariz que le crece, es el falo, que es el disparador, que cuando el niño ve el falo se tiene que callar, porque si habla le dirán que está mintiendo. Entonces, ¿se entiende la vinculación? El falo del abuso contra el niño tiene que callarse, porque si lo cuenta le dirán que es un mentiroso, y si es un mentiroso vuelve a aparecer el falo, vuelve a aparecer el abuso. ¿Se entiende el mecanismo? ¿Cómo funciona esta gente? Es la misma mecánica con todos los disparadores, ¿no? La nariz que le crece al niño, es decir, el falo que le crece al adulto que está abusando del niño, es el disparador que produce el no sé qué. Y Pinocho es el cuento que el 99,9% de las poblaciones lo entienden como una cosa divertida, que cool, como mola, un niño que le crece la nariz, no sé qué, pero es como todo funciona en esta cultura, al final codificado, pero donde hay una inversión, una interpretación completamente invertida de lo que nos cuenta la versión superficial, que opera en el marco de una programación mental mediante trauma, donde la nariz es un falo abusador. Pero además está todo el tema de la fabricación del niño de madera, ¿no? Es decir, la fabricación la creación del iniciado, ¿no? La piedra filosofal, el golem que se hace de barro, etcétera, ¿no? La idea del dar forma al, la idea del padre sustitutorio que da forma al hijo, ¿no? Que es la idea de la masonería, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y masonería, alquimia, cábala, ¿no? Es todo lo mismo, ¿no? Los niños quieren ver la película Los 10 Mandamientos, ¿no? Y la madre le dice que es muy larga la película de los 10 Mandamientos, ¿no? Y el padre dice, bueno, pues que vean solo 5 mandamientos, ¿no? Que vean solo 5, ¿no? Otra vez una alusión al 5, una alusión al satanismo, y una alusión al satanismo en el corazón del 10, que el 10 también es un número de cábala, etcétera, pero en el corazón de la gran religión, porque siempre opera una mecánica de infiltración y de doble juego, ¿no? Y es lo que nunca nos van a contar, lo que nos hablan de buenos y malos, de blancos y negros, etcétera. Siempre es una lógica de infiltración de lo oculto y del doble juego y de la doble moral dentro de la gran, ¿no? Por eso todas las grandes instituciones, por definición, nos van a engañar, ¿no? Al mismo tiempo vemos a la otra familia, ¿no? Ya digo, son dos familias que luego van a terminar vinculándose
La madre de Barry, del niño que acabábamos viendo antes, es el andrógino, ¿vale? Es esta mujer que vemos aquí, que lo está buscando y que, como vamos a ver, es el andrógino, ¿no? Buscándolo en el bosque, ¿no? El bosque, los rituales, es decir, todo está invertido, ¿no? Parece que el niño se ha perdido en el bosque, pero no, en realidad es que están en un ritual y lo llevan al bosque, ¿no? Es una de estas persecuciones que hacen en el bosque. Tienen que normalizar a través del símbolo las prácticas de ellos, ¿no? Que es que los niños se pierden en el bosque. Los niños se pierden en el bosque porque se los dejan en el bosque, porque se los quiere hacer persecuciones a los niños en el bosque, etcétera, ¿no? El caso es que le han dicho al padre, a Roy, ¿no? Que debe ir, ¿no? Porque él trabaja para una compañía eléctrica, no sé qué, que debe ir, que ha habido una emergencia. Y lo vemos ahí, que va en su furgoneta y se cruza con una vía del tren. Y ahí es justamente donde ocurre ¿no? Otra vez la misma lógica de antes, ¿no? Otra vez programación mediante trauma, otra vez el tren utilizado como tema de programación, ¿no? Y ahí es donde justamente se le aparecen los extraterrestres, ¿no? Que, como digo, son la tapadera para en realidad hablarnos de otra cosa, ¿no? Ven la radio, sintoniza no sé qué, y justamente 9-11, ¿no? 9-11, ¿no? Programación mediante trauma, ¿no? Y el dial justamente se cruza por un sitio donde pone Phil, ¿no? Donde pone la I y la L, el E11, ¿no? Es decir, justamente de las Torres Gemelas, ¿no? Y entonces justamente ahí arriba resulta que han aparecido los extraterrestres, ¿no? Y sin embargo, toda la lógica es la de los pequeños signos que hace, ¿no? Con la linterna que se coloca al lado de un ojo, ¿no? La idea de la programación que hacen con los ojos, ¿no? Programan de distinta manera los ojos, también lo hacen con los oídos y hacen distintas programaciones donde generan disociación mental, ¿no? Entonces aquí está evidente la idea, ¿no? Y luego él mira al ovni que está arriba y se tapa un ojo y no se tapa el otro, ¿no? De manera que tiene como que se le ciega un ojo y no se le ciega el otro. En fin, son referencias muy finas de Spielberg a toda esta historia, a la historia de la programación disociativa, digamos, a través de los órganos, en este caso visuales, para generar la disociación de los dos hemisferios cerebrales, que a su vez sabemos que son distintos. Justamente la programación mental busca enfatizar ya una diferencia que hay entre los dos hemisferios y programar en base ya a esa diferencia biológica en digamos, alters más racionales y alters más intuitivos y compartimentalizar unos y otros, ¿no? Pero también está esa idea de la que hablamos siempre de los ojos sobre todo en el ritualismo egipcio, de los ojos que son distintos, el ojo izquierdo, el ojo derecho, el ojo solar, el ojo lunar, el ojo sádico, el ojo masoca, el ojo fálico, el ojo anal, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas lógicas que están vinculadas, ¿no? Y luego el rayo pero que en el fondo es la misma lógica, ¿no? Porque aquí lo que hay que comprender es toda esta vinculación del abuso, de lo fálico, de lo fálico en el sentido más sodomítico, traumático, programador, y la luz y la disociación. Y ahí vemos también al lado la cruz, que luego va a jugar un papel importante, ¿no? La cruz como elemento fálico también muy importante para estos satanistas, ¿no? Por ese doble juego del que hablamos siempre, ¿no? ¿Qué mejor manera para ellos de montar toda una organización social que encubierta en otra organización que se vende como buena y donde tú tienes lavado el cerebro al 99% de las masas de que la cruz es buena, cuando la cruz ellos la están utilizando literalmente como falo traumatizador en sus rituales y por lo tanto al mismo tiempo como símbolo disparador de disociación mental y de programación mental para sus iniciados. Y a otro nivel, en programación blanda, la cruz es lo mejor del mundo porque es el ejemplo de Cristo, etcétera, etcétera. ¿Se entiende la lógica? Entonces ellos consiguen sintetizar en un solo símbolo, en una cruz, toda una mecánica, y es una mecánica que está perfectamente atada después de siglos de funcionamiento
y luego la van renovando porque van cambiando, ¿no? Efectivamente, ellos van quemando determinados símbolos, van acabando con el símbolo cruz del cristianismo y van generando otros símbolos, ¿no? Y lo van haciendo, pero es un mecanismo tan bien urdido y también que como es complejo, es muy civilino, está muy bien montado, pues es prácticamente imposible desmontarlo, ¿no? Porque habría que convencer a ese 99% de las masas de que para acabar con estos satanistas habría que acabar con las cruces. Y es algo tan descabellado que queramos, ¿entiende la lógica? Pero así con todo, es decir, como al final todos los símbolos están por definición montados con este doble juego, y eso lo he contado en mi libro En el nombre del falo y del ano y de la matriz transhumana, como por definición toda la cultura, todos los símbolos, y lo vemos claramente en el símbolo de la cruz, están montados con esta lógica de inversión simbólica, donde en el corazón de esta mecánica está el símbolo traumatizador, y es evidente en el caso de la cruz fálica, literalmente de la cruz fálica que se utiliza en rituales satánicos, ¿no? Pensemos en Alcácer, en la cruz que se utilizó en Alcácer, ¿no? Como todo es así, pero como toda la cultura funciona así, es imposible desmontarla, porque habría que desmontar completamente, habría que desculturar, ¿se entiende? Habría que vaciar todos los museos, habría que vaciar todas las iglesias, habría que destruir, porque habría que destruir todo el lenguaje. Es decir, es imposible, no se puede acabar con esta mecánica, no se puede hacer nada, es decir, no se puede cambiar. Esto no puede cambiarse, simplemente puede uno, digamos, comprenderlo, mantenerse más o menos, digamos, inmunizado contra ello para que no le... y comprender que lo único que puede pasar con todo esto es que vaya a peor. El sistema solo puede ir a peor, nunca puede mejorar. ¿Se entiende la lógica? Porque está tan bien urdido y la programación mental cada vez es más poderosa, que el sistema solo puede profundizar, van creándose capas y capas que van de alguna manera consolidando las capas más profundas del sistema. ¿Se entiende la lógica, no? Por lo tanto, esto está aquí no solo para quedarse, sino, como vamos a mostrar, para, digamos, ir empeorando y que se normalice la pederastia, se destruyan las sociedades heteroarcales y se cree una sociedad de robots sometidos al sistema mediante trauma, ¿no? Aparte de todo el elemento tecnológico que ayudará, sin duda, y científico y tecnológico, pero donde, insisto, el elemento central aquí es el elemento del comportamiento, de lo social, de lo moral y de la programación mental de nuestras mentes biológicas, de nuestras mentes humanas, a través de estos mecanismos satánico-luciferinos infiltrados en las grandes instituciones, ¿no? En todas las grandes instituciones, empezando por las iglesias y luego el resto de ellas, ¿no? Aquí lo vemos a él pasar por un peaje de carretera y pasan varios de estos ovnis, ¿no? Y uno de ellos tiene una forma extrañamente cabalística, diría yo, ¿no? Porque hay una idea hay como una pirámide, en la parte de arriba hay como una pirámide, justamente con una luz dorada sobre ella, por lo tanto es la pirámide Illuminati con el ojo de Horus en la cumbre. El sol sobre la pirámide es un tema que es evidente en la interpretación que hacen los Illuminati de Egipto, ¿no? Con el ojo de Horus, que sabemos que es el ojo de... sabemos que es el sol, es la salida, ya hemos hablado de eso, la salida del sol por el horizonte de la pirámide truncada, pero también hay algunas interpretaciones, en concreto la del arquitecto Miguel Pérez Sánchez, en una conferencia que me ha mandado un seguidor, y le agradezco el detalle, donde él dice que en la pirámide original egipcia podría haber algo parecido a una bola dorada en la cumbre, ¿no? Que justamente sería esa representación del sol, ¿no? Y aquí lo vemos muy claro en este ovni, ¿no? Esa referencia a la pirámide, pero también a esa doble pirámide. Hay una pirámide por arriba y una pirámide por abajo, que luego lo vamos a ver también, es muy importante, ¿no? Esta idea que en el fondo es una estructura de tipo cabalístico, ¿no? La cábala, en realidad, si la vemos de manera espacial, son como una especie como de cubos interrelacionados, ¿no? Es decir, es como que la pirámide está escrita ya en la estructura cabalística, ¿no? Yo creo que es una alusión también de Spielberg a toda esta idea, ¿no? de esta tradición egipcia cabalística que está presente en toda esta tradición oculta, ¿no?
Siguiendo a estos ovnis, Roy llega a una carretera y ahí vamos a ver, ya se encuentran las dos familias. Se encuentran al niño Barry con el andrógino, con su madre, pero que como voy a tratar de mostrar es un andrógeno, es un tranny, es un hombre transexualizado en mujer. Y aquí aparece Roy que los va a ver, ¿no? Entonces el niño, bueno, pasan por ahí los ovnis, etcétera, ¿no? Y el niño está a punto de que le pille justamente Roy, ¿no? La idea también del niño sometido a trauma, el niño sometido a un accidente, ¿no? Es decir, el niño está aparentemente amenazado, ¿no? Ahí vemos también a otra familia que se ha acercado a ver los ovnis y hay una idea de un gemelamiento, ¿no? De dos niños, como uno más masculino, otro más femenino, pero muy parecidos, muy andrógenos. Esta idea del gemelamiento, los gemelos en el marco de una familia, yo creo que está aquí como muy sugerido, ¿no? Vemos también algún ovni, otra vez, bueno, vuelve a ser el mismo con esta estructura como de pirámides, una derecha, otra invertida, alusiones a la Vesica Piscis. Primero vemos como que se acercan dos luces que luego se convierten en una. Importante también por todo esto de las tres edades, ¿no? La edad de Osiris, la edad de Isis, la edad de Horus, la integración de las tres edades. Pensemos en el símbolo de Podemos, ¿no? Que son justamente tres aros que se han juntado, ¿no? Yo creo que hacen alusión a la edad del andrógino, ¿no? Y no por casualidad en Podemos los andróginos desempeñan un papel importante, ¿no? Y en general son los que están moviendo el género, ¿no? Ellos lo mueven, pero luego todos los partidos dicen sí, buena, ¿no? Los llaman antisistema cuando les conviene, pero en el fondo la agenda de género que impulsa más claramente Podemos es la que en el fondo impulsan todos, porque en el fondo los políticos son una tomadura de pelo y en la dictadura del género todos los políticos por definición tienen que decir sí, buena al sistema dictatorial donde el género es central, ¿no? El caso es que Roy se ha quemado la cara, se ha quemado solamente media cara, ¿no? Ya lo vimos antes que se tapaba un ojo y el otro no. Y justamente le ha dado ahora la luz solamente en una cara, en una mitad de la cara y no en la otra. En fin, estamos hablando de lo mismo. Justamente hace poco analizamos la película Atame de Pedro Almodóvar, que parece que no tiene nada que ver con todo esto, ¿no? No tiene nada que ver con los extraterrestres, no tiene que ver con nada de todo esto. Sin embargo, parecía exactamente lo mismo. Exactamente la cara izquierda, exactamente de rojo, exactamente como si estuviera quemada. ¿Por qué? Porque están utilizando los mismos símbolos. Da igual, en el fondo el argumento superficial de la película es lo de menos. Todas las películas son iguales, todo es una misma película y todos están trabajando, todos los que llegan a este nivel, los Spielberg y los Almodóvar, con distintos estilos, en distintos contextos culturales, en distintos idiomas, pero todos están trabajando para una sola agenda, que es la agenda Illuminati, y todos están trabajando para la demolición controlada de la familia y la implantación del androginarcado y de todo lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Entonces, justamente la cara izquierda, justamente la cara, el ojo izquierdo, el ojo lunar, el ojo sodomizado, el ojo anal. ¿Y cuál es el que no es quemado? El ojo derecho, el ojo solar, el ojo fálico, el ojo de Horus, ¿no? Vuelve Roy a casa y ahí lo vemos al lado de un papel pintado de la pared con trenes, otra vez el tren, ¿no? Y ahí vemos que enciende la luz y aparece la niña en una postura más que sospechosa, ¿no? Nunca jamás he visto a un niño que duerma en esta postura, que duerma de rodillas mostrando las nalgas hacia el exterior, ¿no? Y hacia la cámara, ¿no? Y al lado, por supuesto, el huevo místico, el huevo del andrógeno, el huevo de los niños que no nacen de relaciones heterosexuales, heteroarcales, fértiles, sino de niños que nacen de relaciones. ¿Se entiende? La vinculación entre el huevo del niño que no nace de un útero materno y el ano sodomizado por el padre, ¿se entiende? Es evidente, ¿no? Es una familia en la que esta niña está siendo abusada por su padre y la niña está colocada ahí para que el padre llegue y la sodomice, ¿vale? Para el que no lo haya entendido, ¿no? Y entonces vemos a su esposa, a su mujer, que lo quiere, que lo abraza, que no sé qué, y él está ya más preocupado por los ovnis que por otra cosa, ¿no?
Lo cual, digamos que pensado más o menos en frío, diríamos, bueno, pues es normal, ¿no? Es normal. Yo también, si veo un ovni, pues estaría chocado, estaría más preocupado por el ovni que por cualquier otra cosa. Sin embargo, aquí todo esto tiene una lectura mucho más profunda, que es que él está ya preocupado no por el ovni, sino, como vamos a ver ahora, por el andrógino. En realidad es el andrógino, y luego lo vamos a ver de manera mucho más... Es decir, el ovni, la agenda ovni, es la tapadera para toda esta mecánica de androgenización, que probablemente está vinculado, porque probablemente si hay otras entidades o no hay otras entidades, seguramente tiene que ver también con una lógica de andróginos y de hermafroditas, etc. Pero lo central aquí es que opera a través de filtros, opera a través de símbolos, opera a través de frentes, a través de tapaderas, a través de agendas, de desinformación, pero lo que lo articula todo es esta lógica androgenizadora, ¿no? Por lo tanto, ya estamos viendo aquí cómo el andrógino es el elemento articulador que está demoliendo el heteroarcado, y esta relación entre marido y mujer que se está viendo ya afectada por esa doble lógica, ¿no? Ovni-andrógino, ¿no? Él se está lavando los dientes, ¿no? Y ya lo vemos ahí mirándose en el espejo, ¿no? Ya sabemos, espejos, programación mental. La pasta de dientes blanca, ¿no? La pasta de dientes blanca, ¿no? En la boca, blanco y en la boca. Ahora vamos a ver que la espuma de afeitar también es blanca. Después veremos que el puré de patatas también es blanco o casi blanco, y también se lo lleva a la boca y también se mete el dedo en la boca. Qué casualidad, ¿no? Crema de dientes, espuma de afeitar, puré de patatas, todo es blanco, todo se toca con las manos, todo se lleva a la boca. Qué casualidad, ¿no? A lo mejor nos están hablando de otra cosa, de abuso infantil, nos están hablando de algo que tiene que ver con el sexo, o algo que tiene que ver con los falos. No, somos demasiado mal pensados, ¿no? El caso es que él ya, ahí con la espuma de afeitar, ya empieza a dibujar una forma, ¿no? Que luego veremos que es la torre del diablo, ¿no? Pero interesante cómo vincula Spielberg la espuma blanca y la torre del diablo. Es decir, el trauma, el abuso, el semen y la torre del diablo, ¿vale? Que vamos a ver ahora también que es un falo, o sea que no es casualidad, ¿no? Un tigre sobre un elemento, un animal vinculado a los rituales, ¿no? Rituales dionisíacos, por ejemplo, teníamos los tigres, ¿no? También en otras tradiciones, en Egipto. Pero el tigre, justamente la cama del niño, ¿no? Rituales sexuales, etcétera, ¿no? Y bueno, amigos, lo dejamos aquí, seguimos en un próximo vídeo. Muchas gracias por vuestro interés y hasta otra.